Amigos, bienvenidos todos, buenas noches al programa de hoy de Buda es Amigo. A todos los que se están conectando, bienvenidos al tema de hoy, los 6 reinos de existencia. Vamos a hablar de esta cosmología budista, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, el día de hoy, desde aquí, desde los nuevos estudios y centro de Dharma y todo a la vez, ¿no? Aquí de Monterrey. Vamos a comenzar antes de hablar del tema, recitando las 21 alabanzas a Tara, una oración tradicional tibetana, que está en español, pero proviene de la India, después se tradujo al tibetano, y luego lo tenemos en español, esta versión, recitable o cantable. Entonces, para aquellos que quieran seguirla, voy a pasarles una liga en el chat, y ahí viene la oración, pueden seguirla, que es la que voy a poner aquí ahorita en línea, y ahí viene, abajo de esa liga, en la descripción, vienen las alabanzas de Tara escritas, ¿sí? Por si quieren seguirlas y cantarlas. Entonces vamos a comenzar, pensando que nuestra motivación, pensando que es una motivación positiva, para ser de beneficio, que estemos aquí reunidos el día de hoy, escuchando las enseñanzas, reflexionando en ellas. Vamos a hacer los 21 himnos de alabanza y algunos mantras para eliminar cualquier obstáculo que pueda haber, en especial este fin de semana, que aquí en México están varias personas de viaje por ser puente, entonces que puedan verse libres de obstáculos en los viajes que tengan y los planes y actividades que tengan. Om te rindo homenaje a Tara. Carabelos, heroína, ojos cual rayo instantáneo, de lágrimas compasivas, naces de Buda Chenrezig, a ti te rindo homenaje, de rostro como 100 lunas, tan brillantes como 1000 estrellas juntas, a ti te rindo homenaje, de color azul dorado, lotos adornan tus manos, esencia de perfección. Homenaje a tus acciones, en quien confían bodhisattvas, corona de tathagatas, alcanzar las perfecciones. Un homenaje, llenas reinos y el espacio, bajo tus pies 7 mundos, atraes a todos los seres. Homenaje y venerada por poderosas deidades, espíritus dañinos te alaban y te respetan. Radipe rindo homenaje, quemas magias enemigas, tu pierna izquierda extendida, la derecha recogida. Homenaje a ti conture, destruyes maras internos, con cara de loto airada, exterminas enemigos. Homenaje a ti tus dedos, que en el corazón dan forma al mudra de las 3 joyas, y emanas ruedas de luz. Homenaje, gozo y radias con tu brillante corona, muy sonriente con tu tare, subyugas maras y devas. Homenaje a ti que invocas asambleas de protectores, rostro fiero y vibrante, de la pobreza liberas. Homenaje a ti la luna, te adorna en la coronilla, Sobre tu pelo mitad resplandece eternamente. Homenaje a ti que moras entre refulgentes llamas, piernas en postura airada, proteges al Buda Dharma. Homenaje, tú golpeas el suelo con pies y manos, con mi mirada fiera, vences los 7 inframundos. Homenaje a ti Virtuosa, feliz con paz en nirvana, dotada con omnisoja, vences negatividades. Homenaje, tú subyugas enemigos y das gozo. 10 sílabas en el mantra, con la letra Jun liberas. Homenaje a ti conture, marca Jun como semilla, estremeces los 3 mundos, y a Meru Mandari Vindya. Y homenaje tú sostienes la luna, lago de dioses, pronuncia Tara 2 veces y disipa venenos. Homenaje y venerada por reyes de Vasquinaras, con tu armadura disipas malos sueños y conflictos. Homenaje a ti tus ojos, brillan cual sol y la luna. 2 veces Jara y Tutare disipan enfermedades. Homenaje a ti adornada con las 3 naturalezas, valiente y en paz destruyes el mal externo con tu. Rindo 21 homenajes con esta alabanza al mantra. Recitamos algunos mantras.
Om tare tu re soha. 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 Muy bien. Pues bienvenidos todos de nuevo. Están los que están conectándose, los que estaban ya conectados. Vamos a comenzar con el programa de hoy. Los 6 reinos de existencia. Un tema, un punto a tratar dentro del budismo que para algunos quizás es muy interesante porque explica la existencia de otro tipo de seres, de otro tipo de reinos, de otro tipo de realidades. Para otros, quizás algo nuevo, ¿sí? Pero ese tema sin duda es algo que en el budismo se enfatiza y se explica de diferentes formas. El Buda lo explicó de diferentes formas según la audiencia, según la situación en la que estuviese. Explicó a veces estos 6 reinos como estados mentales, a veces los explicó como partes o lugares en el universo donde los seres renacemos, tenemos una experiencia de vida ahí. Lo que es cierto es que este tema muchas veces va más allá de nuestra percepción habitual, y para esto voy a citar a Nagarjuna, este maestro del siglo II, Arya Nagarjuna, que decía que tenemos 3 formas de percibir las cosas. Una es de manera empírica, de manera directa, otra es por inferencia, y otra es a través o en base a una base o un sustento válido. Entonces, este tema de los reinos de existencia, por un lado, puede ser algunos de ellos percibirlos de manera empírica o directa, algunos otros percibirlos por inferencia, algunos otros en base a una base válida. Y vamos a explorar estas aproximaciones que hay. También vamos a ver cómo se presentan por lo general como estados mentales, cómo podemos pasar en una hora por todos los 6 reinos. Y uno de mis maestros dice que muchas veces en este tema o temas como estos, el problema al que nos enfrentamos, ¿no? La mayoría, no sin importar cuántas veces lo hayamos escuchado, dice él, dice así, reside en nuestra mente astuta, pesimista, escéptica y difícil de embaucar, que no acepta estas cuestiones, que digamos que es uno de los obstáculos que marcan las enseñanzas también, que los que nos enfrentamos la mayoría de nosotros, ¿no? En cuanto a ciertos aspectos de la enseñanza. En el caso de los 6 reinos, quizás para algunos les suene bastante lógico, bastante válido, quizás para otros no tanto. Entonces vamos a explorarlos aquí, vamos a ver si hay preguntas. Voy a basarme en una explicación, ¿no?, general que da un gran maestro tibetano, Jigme Limpa, en ese texto que se llama Tesoro de Cualidades Preciosas, un Lam Rim, los estadios del camino, presentado por este maestro tibetano, Jigme Limpa. Y voy a usar hay otras fuentes, pero como estoy leyendo estos días, entonces dije, voy a usar para un poco también repasar. Ahora, el gran maestro Shantideva decía, los seres buscamos la felicidad constantemente, sin embargo, la destruimos las causas de la felicidad como si fuese nuestro enemigo y reunimos las causas del sufrimiento constantemente. Eso es algo que caracteriza este tipo de existencia, que para hablar de los terrenos tenemos que hablar de esto, precisamente de los sufrimientos del samsara, se contempla. El samsara es la existencia cíclica, no es tanto un lugar, es precisamente, en tibetano se dice korwa, quiere decir ciclar.
el ciclo de existencia, caracterizado por la insatisfacción, caracterizado por nacer, enfermar, envejecer, morir. Eso sería samsara, sánscrita, palabra sánscrita. Y dentro del samsara existen distintos tipos de experiencias, no todos tenemos la misma experiencia dentro del samsara. Dentro del samsara tenemos experiencias un poco menos desagradables, un poco más agradables. Sin embargo, el Buda las cataloga todas como hasta cierto nivel, con cierto grado de sufrimiento, con ciertos inconvenientes. Una de las meditaciones, de hecho, que uno hace, hablamos los 4 pensamientos que orientan la mente hacia la liberación. Uno de ellos es meditar en lo preciado de la vida humana. De hecho, podemos tener un programa de eso, el siguiente a lo mejor, cómo meditar en esto, ¿no? Cómo hilarlo con nuestra práctica diaria. Pero podría ser el primero, cómo meditar o reflexionar en lo preciado de la vida humana. El segundo es reflexionar en la muerte, en la impermanencia. El tercero es reflexionar en las causas y sus efectos, el karma. Y por último, los inconvenientes del samsara, las desventajas o las incomodidades del samsara. Porque meditar quiere decir familiarizarse. Entonces es un proceso que viene primero del estudio y la escucha, luego viene de la reflexión y finalmente de la familiarización. Entonces ese es el proceso que dicen, ¿no? Que se dicen, se explican las enseñanzas budistas que debemos de seguir. Pero este último proceso de familiarización es el que más tiempo lleva. Necesitamos tener más paciencia con esto. Con el primero, pues entender, a veces necesitamos cierta paciencia. El segundo, de reflexión, pues sí, nuestra mente es buena para reflexionar, sobre todo le da vueltas a muchas cosas, ¿no? Ese es un hábito que hay. Entonces eso no está tan mal. El tercero, una vez que hemos llegado a alguna conclusión válida, familiarizarnos con ella es la que más trabajo cuesta, no muchas veces porque la conclusión sea difícil, sino porque nuestra mente piensa de forma totalmente opuesta. Entonces ese es el problema principal al que nos enfrentamos la mayoría. Ahora, dicen también las enseñanzas que una de las, ¿cómo decirlo?, de los obstáculos principales a los que nos enfrentamos cualquier practicante espiritual es constantemente encontrar un equilibrio entre nuestras dudas, que nos atacan, nos asaltan constantemente, y nuestra práctica, y porque precisamente entre más vamos avanzando vamos obteniendo más sabiduría o más inteligencia, pues supondría. Pero el problema es que también nuestras dudas se vuelven más hábiles. Entre más inteligentes nos volvemos, más hábiles se vuelven nuestras dudas. Entonces, por eso es importante eh, ser sinceros y reconocer que estamos en el camino porque estamos intentándolo y que no lo sabemos todo, ¿no? Y bueno, y que queremos ser felices y evitar el sufrimiento, y que para ello hay varios consejos de practicantes del pasado que nos dan, ¿no? Muchas cosas, algunas cosas podemos verlas, otras cosas no podemos verlas. Los terrenos de existencia no son algo que podamos ver del todo, todos estos reinos, pero sí podemos ver estados mentales relacionados con ellos y podemos inferir su existencia. Entonces, a menudo, a nivel tradicional, ¿no? A nivel tradicional, se presentan estos 6 reinos de la siguiente manera. Voy a leer el índice, las líneas directrices. Bueno, primero se habla del samsara, ¿no? Caracterizado por el sufrimiento y la insatisfacción. Ahora, no en todos lados el samsara está igual de mal. Hay veces que estamos en el penthouse, a veces estamos en el sótano, a veces estamos en medio, ¿no? No siempre estamos en lo peor del samsara. Ahora, dentro de estos reinos se catalogan 6 reinos de, digamos, 6 reinos de mayor sufrimiento, 3 reinos de mayor sufrimiento y 3 reinos de sufrimiento, pero no tan intenso. Entonces, esos 3 reinos de mayor sufrimiento les llamamos reinos inferiores, los 3 reinos inferiores. Y los de menor sufrimiento, 3 reinos superiores. No porque los superiores estén fuera del samsara, sino porque se experimenta un poquito menos o bastante menos de sufrimiento que los inferiores. Dentro de los reinos inferiores hay 6 divisiones, por lo general es la forma tradicional. A veces se presentan como 3, los 3 reinos, a veces dicen, ¿no? A veces los 6, pero aquí vamos a tomar la versión de los 6 reinos. Son 6 estados de existencia, por llamarlo así. Y son 6 estados de existencia caracterizados por un estado mental particular en cada uno de ellos. No es que nada más se tenga ese estado mental en ese reino, se tienen de todos los demás también. Lo que pasa es que predomina uno, y eso es lo que determina el reino. Digamos que la base física con la que nacemos determina
que surge esa aflicción más que las otras o que se caracteriza esa aflicción más que las otras. Entonces vamos a empezar con los reinos de abajo hacia arriba, que sería los reinos narakas, los primeros de ellos. Se traduce a veces como infiernos, porque infiernos, por el sufrimiento, digamos, tan intenso que los seres experimentan ahí. El sufrimiento infernal, si quieren llamarle así. Estos reinos narakas, en sánscrito quiere decir naraka. Naraka, la palabra es sánscrita, quiere decir difícil de salir. Eso es naraka. Un lugar donde es difícil de salir, más no imposible. Para el budismo no hay ni paraísos ni infiernos eternos. Experimentamos cierto grado de infierno, de sufrimiento, pero no es eterno. Por ejemplo, estos 6 reinos se caracterizan por un estado mental particular cada uno de ellos. El reino infernal se caracteriza por la paranoia. Es el estado mental que lo caracteriza, y a veces vivimos un infierno cuando estamos paranoicos. La gente dice, estoy viviendo un infiernito mental, ¿no? Y es algo así. Estoy en un infierno, dice la gente. Entonces es precisamente estar, aunque no estemos físicamente en un infierno, el estado mental determina esa percepción como infernal, psicológicamente hablando. Y luego tenemos el reino de los narakas. Ahorita voy a ahondar en los reinos de los infiernos, porque bueno, en realidad el reino de los narakas se subdivide, antes de entrar al siguiente, se subdivide en varios, ¿no? Se hablan los 8 reinos narakas calientes, los 16 reinos narakas circundantes, ¿sí? Los 8 reinos narakas fríos, los reinos narakas efímeros, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se hace esta descripción. Su Santidad el Dalai Lama y otros maestros han dicho que no están muy seguros si efectivamente esos lugares son así, como se describen en los textos, porque esta descripción que toma el budismo tibetano viene del Abhidharma, la literatura del Abhidharma, que describe así la cosmovisión. Ahora, esta explicación no estamos seguros si así exactamente es. Por ejemplo, uno de los reinos dice que hay 2 montañas y los seres están en medio, y que esas 2 montañas aplastan a los seres del medio, ¿sí? Entonces, eso podría ser como una especie de derrumbe, ¿no? La gente está ahí sabiendo cómo constantemente está siendo aplastado. O hay veces que, por ejemplo, hemos visto, si le pongo este ejemplo, ¿no? Otro de los reinos es que los seres se cortan las extremidades con machetes. Y podemos ver esto en nuestro mundo actual, ¿no? ¿Se acuerdan cuando pasó lo de la matanza en Ruanda, ¿sí? Entre las 2 tribus, los Tutsis, los Hutus, hace mucho tiempo, hace 15 años o más? Entonces, eso es, digamos, una especie de experiencia infernal, ¿sí? O sea, es muy distinto nacer ahí que nacer en un lugar donde esté todo en orden relativamente, ¿no? Y limpio, y no tengas que estar, no haya racismo, relativamente hablando, ¿no? A nacer en ese lugar no se cortan los seres a machetes por no ser de la misma tribu, del mismo clan. Y luego tenemos también lo que es el reino de los pretas, el siguiente. El reino de los pretas es el reino de los espíritus. Espíritus son seres que tienen un cuerpo, digamos, un poco más sutil que el nuestro, pero la característica o la característica mental de este reino es la avidez, la tacañería. ¿Conocen esas personas que no tienen, y con eso que no tienen, que tienen muy poco, y con eso poco que tienen son bien codos? ¿Sí? Son bien tacaños. Algo así es un estado mental de preta. También es un estado mental en el que nunca estamos satisfechos con nada. Tenemos 10, queremos 1000. Tenemos 1000, queremos 100. Perdón, tenemos 1000, queremos 2000. Tenemos 2000, queremos 3000. ¿Sí? Así es no estar a gusto donde estás. Por ejemplo, eso es algo muy, muy, muy característico, ¿no? De las sociedades actuales. Estamos en la casa, queremos salir. Estamos afuera, queremos regresar a la casa. Vivimos en un lugar, quisiéramos vivir siempre en otro lugar. Siempre pongo yo este ejemplo. Me acuerdo que una vez fui de vacaciones a un lugar paradisiaco, ¿sí? Las playas de color turquesa, donde la gente paga mucho dinero para ir de vacaciones. Yo fui a dar unas charlas ahí.
y me asusté un poco, o me llamó la atención que la gente de ahí del lugar, creo que todas sin excepción de los, al menos los del grupo de Dharma, me decían que ya estaban cansados, que querían irse de ese lugar. Cuando para mucha gente sería como nuestro sueño, irnos ahí una semana nada más. No, es que aburrido, no hay nada, está incomunicado, no sé qué, es todo lo mismo, la gente viene de vacaciones pero uno aquí vive, ¿no? Entonces ahí podemos, es un estado mental como de preta, estar siempre insatisfecho con lo que se tiene, con lo que se hace. Entonces encontrar, una vez un maestro tibetano decía, encontrar satisfacción en las actividades que hacemos diariamente es la práctica es nuestra práctica de Dharma. Darle significado, darle sentido a cualquier actividad que hagamos en donde estemos es nuestra práctica de Dharma. Porque es curioso que creemos que la práctica de Dharma depende de algo externo. Y si constantemente decimos, no tengo tiempo para mi práctica de Dharma, o si estuviera allá o en otro lugar, ahí sí practicaría bien. Y siempre estamos viviendo en otro lugar, eso es lo que dicen las enseñanzas. Precisamente el reino de los pretas, un estado mental de preta es ese. No exactamente así, pero sí es un poco, tiende así, ¿no? En el caso humano. Siempre estamos queriendo vivir en otro lugar, fantaseando, ¿sí? Y lo curioso, fíjense qué es lo curioso que dicen las enseñanzas, como dice aquí Jigme Limpa. Lo curioso es que por nuestro buen karma a veces logramos ir a vivir a ese lugar de ensueño que tenemos. O irnos de retiro a esa cueva de ensueño, 5 estrellas en los Himalayas, con calefacción. ¿No? Y llegamos, no pasan, creo que no pasa una semana, dicen, ¿no? Para que automáticamente nuestra mente, por el hábito, no por el lugar, por el hábito de estar siempre ansiando estar en un lugar distinto a donde está, ¿no? Enseguida ya cambia de opinión. Y los vuelve locos, ¿no? Porque decimos, sí, esto es lo que yo quería y ahora que, entonces, ¡pum!, es como si nos quitaran el suelo. Es un poco, así es el estado mental de los pretas, y lo que dicen las enseñanzas es que para no caer en esto, luego caemos, pero no creérnosla del todo, porque enseguida no la creemos y enseguida queremos modificarlo de nuevo. Y otra vez la rueda del samsara a girar. Y aquí el ciclo, ¿no? De satisfacción a girar. Entonces, este segundo reino, el reino de los pretas, caracterizado por la avidez, hay muchos tipos de pretas, ¿no? Hay muchos tipos de manifestaciones de los pretas, algunas personas que los ven, otras que no los ven, etcétera, ¿no? Pero independientemente de eso, sí podemos ver que es un estado mental que nos lleva a una constante avidez, tacañería e insatisfacción. Y luego tenemos el estado mental o el reino de los animales. El reino animal caracterizado por la confusión, aunque todos estamos caracterizados por la confusión, aquí se refiere a que el animal, por su base física, no tiene la capacidad de procesar estados mentales refinados como el ser humano, por ejemplo. Aunque el ser humano tenemos esa capacidad, lo podemos usar para mal, ¿eh? No se confundan. Podemos usar los estados mentales procesados para crear mal, para crear karma negativo. Entonces, depende, ¿no? Cómo usamos las cosas, eso es cierto. Entonces, eh, es importante, sí, es importante darnos cuenta, ¿no? Que estos reinos podemos vivirlos todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del reino animal, aunque no estemos en el reino animal ahora, nos ha pasado que a veces que decimos, esa persona parece un animal, o hay animales más inteligentes que esa persona, ¿cierto? Muy cierto, entonces podemos pasar al reino animal, que es un reino, eh, digamos, confuso, ¿sí? Que está caracterizado por la confusión. Entonces es importante reconocer que aunque estemos en el reino humano, podemos pasar al reino animal con gran facilidad. Y a veces las personas que dicen, pero no, yo no puedo ser un animal en una vida siguiente. Bueno, pues nada más hay que ver si nos comportamos como animales o no. O sea, hay personas que se comportan como animales o no, ¿cierto? Entonces, eh, eso es importante aquí en este tema. Entonces son los terrenos inferiores. Terrenos inferiores que de hecho se busca evitar. Se busca evitar. Y luego tenemos
los tres reinos superiores. ¿Por qué? Porque se supone que uno sufre menos en estos reinos, no es porque estén ya fuera del samsara, pero porque uno sufre menos dentro de estos reinos. Entonces, estos reinos superiores, ¿no? Dentro de esto estamos nosotros, primero los humanos, ¿sí? Que ¿cuál es la característica? Siempre pregunto yo, ¿cuál es la característica del renacimiento humano? Hoy que hacemos una pues como ensayo de debate aquí en el centro de Dharma en la mañana, estábamos Cristian Yamén y yo haciendo un ensayo de cómo debatir, ¿no? Entonces, normalmente en el debate uno pregunta una cosa y el de abajo tiene que dar una definición. Entonces, cuando hablamos del reino humano, ¿no? Cristian dijo, sí, caracterizado, un nacimiento caracterizado por el deseo, ¿verdad? El deseo de. Entonces, el deseo es la característica del reino humano, la base física del reino humano. Así que, a mí se me hace un poco ilógico, o sea, cuando a veces pretendemos rechazar el deseo de una manera poco hábil, como muy abrupta, como muy tajante. No, el deseo es malo. Pues sí, o sea, nos conduce a este tipo de existencia, pero es importante saber que malo en qué sentido, ¿no? En el sentido de que ciclamos en el samsara, pero es parte de este reino humano. Lo que buscamos con la práctica de Dharma es ir reduciendo el deseo y eventualmente eliminándolo. Pero a mí se me hace un poco ilógico a veces que se estigmatiza demasiado el deseo, ¿sí? Como si fuese algo ajeno al reino humano, pero es parte del reino humano. Si es parte del reino humano, entonces lo que se hace es comenzar a trabajar con ello. Entonces, no sé, en vez de estigmatizarlo, de hacerlo a un lado, pero bueno, es una tendencia, digamos, relativamente normal, ¿no? De nosotros como seres, como seres humanos, ¿no? Estar un poco estigmatizando las cosas, ¿no? Y es curioso, ¿no? Como en nuestro afán, digamos, como seres humanos, en nuestro afán, en nuestro deseo, ¿no? Por querer experimentar un poco de felicidad temporal, continuamos, dicen las enseñanzas, sumergiéndonos de manera imprudente, ¿no? ¿No? Que dicen en historias de amor que tan pronto se convierten en historias de terror, dicen. Así es Rinpoche, ¿no? Nos sumergimos enseguida en historias de amor que no tardan enseguida en convertirse en historias de terror, en donde el objeto de nuestro apego termina por destruirnos. Entonces nosotros mismos, ese es un ejemplo de muchos otros, ¿no? Pero nosotros mismos nos imponemos limitaciones, dicen las enseñanzas, al sostener conceptos me vino aquí a la mente eso, ¿no? A sostener, hoy hablábamos de eso, nosotros mismos, son quien Rinpoche dice, nosotros mismos nos ponemos limitaciones a sostener conceptos tales como la democracia, los derechos humanos, decía, ¿no? Los, muchos otros con los que rellenamos nuestras vidas, ¿no? Vamos llenando nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque terminamos volviéndonos cada vez más dependientes, ¿no? Es claro que nos queda claro, ¿no? Como el agua, ¿no? Que ninguno de nosotros es libre en ese sentido, ¿no? Vivimos bajo la, podemos llamarlo así como bajo la dictadura, bajo el régimen opresivo de nuestros hábitos y emociones. Y estos hábitos y emociones se ven fortalecidos, estamos hablando del reino humano nada más, ¿no? Pero en general de todos los reinos, se ven fortalecidos por nuestro medio ambiente, por ejemplo. ¿Sí? Van dictando nuestros movimientos, todo, ¿sí? Todo lo creado en el mundo, ¿no? Desde este libro, esta taza, la computadora, el iPhone, la, estas lencería de seda sexy que venden ahora que está de moda, ¿no? Han sido creados, ¿no? Todo esto, ¿no? Con la finalidad de estimular nuestras, para llamarlo así, nuestros deseos, ¿no? Nuestras esperanzas, ¿no? Ir mitigando nuestros miedos, ¿no? Fortaleciendo nuestra dependencia. Y de vez en cuando, ¿no? Solo unos cuantos de nosotros como seres humanos somos capaces, por decirlo así, de vislumbrar o de, por no decirlo tan técnicamente, vislumbrar, de ver, así como de reconocer, así de reconocer eh, la raíz, ¿no? De esta esclavitud en la que hemos caído, ¿sí? Pues que estamos sujetos, ¿no? Y romper con las cadenas. ¿Cuáles cadenas? Dicen las enseñanzas budistas. De la costumbre, de las emociones aflictivas. Otros, por ejemplo, de pronto estamos ya desesperados, no intentamos contemplar la verdad disipando, queriendo cortar, ¿no? Nuestras ilusiones mundanas, ¿no? Que nos mantienen atrapados, ¿no? Pero como carecemos del mérito suficiente, dicen las enseñanzas,
la fuerte corriente, ¿no?, de las aflicciones mentales, ¿no? Los hábitos otra vez termina por arrastrarnos y otra vez, ¡pum!, sumergirnos. No, otra vez, ay, otra vez estoy aquí, ay, a qué hora llegué, ¿no? No, dice el espeso, le llaman las enseñanzas el espeso pantano de la distracción. Sí, aunque tengamos la firme determinación, de pronto ya nos gana la parte emocional. Y ahí como que estamos así sostenidos en dos piernas y las dos piernas se rompen, ¡cuac! ¿No? Y decimos, ¡ay! Entonces, en el reino humano, ¿no?, se experimenta cierto tipo de sufrimiento, varios tipos de sufrimiento, pero es posible alcanzar la liberación dentro del reino humano. La liberación, ¿sí?, también se define, ¿no?, como la meta del budismo, la liberación entendida como la liberación individual o la iluminación en este caso. Sin embargo, la definición de libertad, ¿no?, que el Buda da, o de liberación, que el Buda da, o que las enseñanzas nos dan, ¿no?, cuando hablan de aquí de la liberación, va mucho más allá, por decirlo así, de lo que significan conceptos, ¿no?, tales como los derechos humanos, o el comunismo, o el socialismo, o la democracia y demás. Desde la perspectiva del budismo, lo que decía hace rato, ¿no?, desde la perspectiva de la práctica budista, o espiritual, como quieran llamarle, ¿no?, la libertad se experimenta cuando nos hemos liberado, o desprendido, por llamarlo así, ¿no?, de nuestras obsesiones, de nuestras emociones aflictivas, de nuestros puntos de vista, le llaman, ¿no?, puntos de vista concretos. ¿Sí? Esto es así, esto es así. Pero no porque no tengamos que tener puntos de vista, es importante aclarar esto. Lo malo, lo que dije aquí, son puntos de vista concretos, absolutos. Creemos que ese es el único punto de vista ya. Y aunque no todos ansiamos, ¿no?, la liberación, la libertad, todos queremos ser libres, ¿no?, un poco como que en general me atrevería a decir que nuestra situación de vida ideal sería en la que yo puedo hacer lo que quiera y que nadie me diga nada. Ni el gobierno, ni esto, ni lo cierto. Entonces, así que, qué padre, hasta de niño. Yo me acuerdo el otro día, estaba yo pensando, de niño, ¿qué piensa uno de adolescente? Cuando ya sea grande, ya nadie me diga lo que tenga que hacer. Ya ahí sí voy a estar libre. Ahí sí voy a ser feliz. Y ansiamos esa libertad en general, ¿no? O en general en los gobiernos, o que no llega el gobierno a poner una ley nueva. Por ejemplo, ahora estamos viendo, ¿cómo se llama? Persepolis y la Marjan Satrapi. Marjan. ¿Es la niña la misma? Sí. ¿El nombre? Marjan Satrapi. Satrapi, Marjan Satrapi, una escritora iraní. Estamos viendo Persepolis, una serie, una película, que es una serie de cómics, ¿no? Sí. Entonces, precisamente cuando fue la revolución islámica, en el 79 me parece, en Irán, pues entró el gobierno islámico, etcétera, entonces impuso muchas leyes de la Sharia islámica. Y lo que ansía, ¿no?, la película es la libertad, ¿cierto? La gente, ¿no? Primero querían liberarse del Shah. Se liberan del Shah y les fue peor, ¿no? Así pasa a veces, ¿no? Tú sabes que sucedía así. Entonces, aunque todos ansiamos esta libertad, el Buda nos dice que por ignorancia no sabemos cómo crear sus causas y que por el contrario, como dice Shantideva, solemos cultivar lo opuesto. ¿Sí? Es decir, constantemente creamos las causas que nos alejan de esa liberación. ¿Sí? Somos como, enseñanzas ponen este ejemplo, somos como el pez que se traga el anzuelo por el deseo, ¿no?, de poder satisfacer su hambre. Como una polilla, ¿no?, como una polilla que se quema, ¿no?, por acercarse demasiado, ¿sí?, a la llama de la vela. Y bueno, hay muchos otros ejemplos en las enseñanzas, ¿no? El cazador que se ve, el venado que el cazador se ve cautivado por o atraído por la dulce melodía de la flauta y así. Entonces, como les decía hace rato, ¿no?, nuestro afán por experimentar un poco de felicidad temporal, no, perdemos una visión más a largo plazo y continuamos de manera imprudente, no por que seamos malas personas, por imprudentemente sumergiéndonos, ¿no?, en historias de más sufrimiento que pronto, ¿no? Cuando digo historias de amor que pronto se convierten en historias de terror, no me refiero nada más a relaciones de pareja, cualquier otras historias, digamos, de amor me refiero aquí como placenteras, ¿no?, que después se convierten en historias de terror, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al reino humano en general, ¿no?, una visión bastante general. Pero
pasando el reino, voy a seguir ahondando en esto porque creo que esto es como que más útil para nosotros que hablar de los 6 reinos, pero es bueno conocer los 6 reinos porque los estados mentales también determinan la experiencia. Pues tenemos ya el reino de los narakas, de los pretas, de los animales, ya hablamos de los humanos. Vamos a hablar ahora del reino, el quinto, el reino de los asuras, que es un poco el reino de los asuras. Asuras y devas son los reinos superiores, los siguientes, los dos últimos. Los devas quiere decir en sánscrito ser con un cuerpo de luz, que su cuerpo no es así burdo como el nuestro, sino que es más sutil, como en forma de, su forma es de luz. Y los asuras también son algo parecido. Entonces, por ejemplo, los asuras serían, los semidioses también se les llama, serían otra forma, por ejemplo, en nuestra cultura, serían algo así como los ángeles, ¿sí? Y el otro día se me ocurrió algo bien interesante, ¿no? No nada más, no menospreciemos otras religiones en el sentido de que todo lo que dicen está mal. Hay algo que, por ejemplo, es bastante certero según la cosmología budista. Las religiones del libro serían el judaísmo, el cristianismo y el islam. Hablan de la historia, por ejemplo, de este ángel Luzbel, que tenía celos de Dios, ¿sí? O de un deva en este caso, según la visión budista, y nunca podía ser como él, y qué sucedió, ¿no? Estaba constantemente celoso, es que creó causas para nacer en un lugar de sufrimiento posteriormente. Desde el punto de vista budista no es que Dios lo haya mandado al infierno, simplemente él creó las causas para nacer en un reino inferior que no es eterno. Pero digamos que aunque no coincide exactamente al 100% con la cosmología budista, sí coincide en varias partes, en el sentido de que era celoso, en el sentido de que el Deva, en este caso, el reino de los Devas, la característica es el orgullo. Yo soy superior y si no haces lo que yo quiero, me voy a vengar y todo esto. Entonces, y son como seres de luces, ¿cierto? Irradian luz. De hecho, hace poco leía que esto que los ángeles tenían alas no es no es histórico, es decir, creo que salió hace no muchos años, bueno, no demasiados como el cristianismo es antiguo, es posterior, ¿no? Al cristianismo porque decían que radiaban mucha luz y que parecía que tenían alas por eso. Entonces, estas visiones, ¿no? Estas formas de explicar las cosas, no crean que nada más son fumadas de alguien muchas veces, ¿no? Algunas veces sí dicen algo certero de la realidad según al menos la cosmovisión budista. Entonces, estos 6 reinos, todos ellos, estemos en los devas, en los asuras, en los humanos, en los semidios, en los animales, pretas o narakas, estamos todos en el samsara, ciclando, ¿no? De un reino a otro. En tibetano se dice drowa, los seres que transmigran. ¿Por qué? O que migran de un reino a otro. Entonces, ahora, hablando esto de nuestra experiencia cotidiana, podemos pasar de un reino a otro durante la vida y durante una hora incluso. Una hora estar en el infierno, al siguiente día estar en el reino de los devas, al siguiente día en el reino de los espíritus, luego a los siguientes dos minutos en el reino animal. Entonces, si lo analizamos con detenimiento, veremos que lo que la gran mayoría de nosotros anhelamos, independientemente del reino en el que estemos, aquello por lo que luchamos constantemente, como les decía yo, es ser totalmente autónomos o independientes. Si nuestro mundo ideal, como hace poco les decía, es donde no necesitemos de nada ni de nadie, no nos digan qué hacer, qué tenemos que hacer, no nos pidan favores, no nos vigilen, ¿sí? Y hacer prácticamente lo que nos plazca, a la hora que queremos, y algo importante, sin el menor esfuerzo. Eso es importante en el samsara, ¿no? Ahora, como dice uno de mis maestros, ¿no? Debido a los oscurecimientos, pensamos así, ¿no? Los oscurecimientos o aflicciones mentales impiden que comprendamos nuestro camino espiritual, ¿no? Y por eso debemos eliminarlos o comenzar reduciéndolos. Son hábitos muy arraigados y recurrentes, estas características de estos reinos, esta paranoia, este deseo, este odio, estos celos, ¿no? Recurrentes y que engendran en nosotros o hacen que surjan en nosotros sobre todo falsas expectativas. Y al momento en el que surgen falsas expectativas, ¿qué surge? Sufrimiento, miedo, dolor. Entonces, dejar de lado esto, comenzar a trabajar con ello, es bastante importante.
Sí, es bastante importante, pero lo más importante, ¿no? Es aspirar, ¿no? A protegernos a nosotros mismos, si quieren pedirle a alguien más, a los Budas, a los Bodhisattvas, a quien quieran, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos de protegernos, que nos protejan de nuestro egocentrismo, de nuestro apego insaciable, dicen las enseñanzas, de nuestra inmensa ignorancia, enojo destructivo, mente neurótica, pensamiento dualista, ¿no? Llámenle como quieran, ¿no? Percepción impura, todo tipo de obstáculos, ¿no? Que nos oscurecen. Muchas veces, ¿no? Como principiantes, tendemos a creer que si no tengamos un avance inmediato, entonces no está funcionando. Y de hecho, ahora viniéndome a la mente, porque a veces tenemos aspiraciones, ¿no? Que nos protejan, etcétera, de algo más siempre externo. Pero estas aspiraciones, hoy hablábamos en la mañana de eso, de las aspiraciones. Recuerdo a Sonsa Kyestre Rinpoche decía, comenta en uno de sus escritos, que algo que me pareció muy interesante, ¿no? No hay razón, el hecho de que estemos practicando el camino no impide dejar de pedir en nuestras oraciones o nuestras aspiraciones cierto bienestar mundano, como por ejemplo gozar de buena salud, disfrutar de relaciones armoniosas, decía Rinpoche, pone estos ejemplos, gozar de buena salud, disfrutar de relaciones armoniosas con las personas que vivas, tener éxito en, en ciertos aspectos mundanos, si quieren llamarlo así, ¿no? Porque puedes ayudar a otros. O por ejemplo, decía él, también el cuarto ejemplo que ponía, decía, tener, ¿no? Tener buena salud, tener relaciones armoniosas con las personas que convives, éxito en tus negocios. Y así. Por último, también podemos pedir que gane nuestro equipo de fútbol, a los que les guste el fútbol, o el básquet, o lo que les guste, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? Porque al final, si pierde nuestro equipo de fútbol, ¿no? Ese mero hecho fácilmente puede alterar, ¿no? La vida de alguien, hacer que durante semanas deje de pensar en el Dharma. Si hoy perdió Tigres aquí en Monterrey, no sé si perdió o ganó, ¿no? Estaba jugando el equipo local, uno de los equipos locales. Entonces a lo mejor eso va a crear depresión para algunas personas y no van a venir a la clase del martes y el miércoles, ¿no? Aquí del centro, porque precisamente puede alterar nuestra vida, pero claro, si bien aspirar a eso, ¿no? Aspirar solamente al bienestar físico, a que gane el equipo de fútbol, a la Copa Nacional, a la Copa Mundial, lo que sea, ¿no? Es importante recordar que seguimos siendo humanos, ¿no? Seguimos siendo humanos y esas aspiraciones no es el enfoque, ¿no? De alguien que realmente desea trascender la vida mundana, pero, como les digo, seguimos siendo seres humanos, por otro lado, y eso es algo que a la mayoría de nosotros nos da felicidad ordinaria. Pero sin embargo, lo que podemos comenzar a hacer es cambiar un poco el énfasis de nuestras oraciones ordinarias. Por ejemplo, cuando hagamos oraciones o aspiremos, ¿no? Diariamente, si a gozar de buena salud, hagámoslo pensando, bueno, quiero gozar de buena salud para dedicar más tiempo a ayudar a los demás, para dedicar más tiempo a mi práctica de Dharma. Deseo disfrutar de mayores recursos económicos para que pueda compartirlos con otros. ¿Sí? Así algo, digamos, si estamos entendiendo, así algo que comenzó como un simple deseo o aspiración, se puede ir convirtiendo en algo de beneficio a otros. Entonces, eh, lo más importante de estas aspiraciones no nada más es hacer aspiraciones porque la gente deje de sufrir a nivel en actividades mundanas, ¿no? Sino también para que tengan una conexión con el Dharma, en esta o después, en esta vida o después. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que va a conducirnos. El Dharma aquí que se refiere, la realidad misma, las enseñanzas que nos muestran la realidad. ¿Sí? Llámenle como quieran, pero es esa metodología que nos ayuda a ver la realidad misma. Y en ese sentido, cualquier enseñanza desde el punto de vista budista, cualquier rito o enseñanza que tenga la visión del Dharma, los cuatro sellos, es considerada una práctica de Dharma. Así sea subirte en un camello y hacer acrobacias en un trapecio. Si tiene la visión de los cuatro sellos, es práctica de Dharma, aunque no esté en los textos. Aunque lo aceptemos o no lo aceptemos, nos guste o no nos guste, nos parezca raro o nos parezca cotidiano. Entonces, que podamos entender la realidad misma, los cuatro sellos, la impermanencia, la interdependencia, la ausencia de identidad en los fenómenos, la posibilidad de trascender el sufrimiento. Entonces, aspirar a que nosotros
practiquemos el Dharma o pongamos en práctica el Dharma lo más que podamos, es importante, y que otros seres también alcancen ese mismo estado, ¿no? También es importante. Ahora preguntan, ¿cómo puedo accesar a los programas anteriores? Directamente en la página de Lagartija Pop. Perdón, no. De Budas Amigos, sí. Es que ya es la tendencia, ¿ven? Hablando de tendencias. Voy a poner la liga en el chat. Ahí dice programas anteriores, Budas Amigos TV. Voy a poner ahí los programas anteriores, por si quieren verlos. Dicen, la Coca-Cola es deliciosa. No creo, sí. Aquí tengo dos defensores de la Coca-Cola frente a mí. Dice, cuéntalo en Coca-Colas. El libro tibetano de la vida y de la muerte cuesta 50 Coca-Colas. O sea, que en un mes y medio podemos tenerlo. Están hablando aquí de... A ver, ¿de dónde viene esto? Quiero comprar un libro, etcétera, etcétera, ¿no? Etcétera, sí. Sí, el libro tibetano de la vida y de la muerte es de Sogyal Rinpoche. Y el Bardo Todol es de Padmasambhava, lo escribió Padmasambhava. Ahora, el de Sogyal Rinpoche es un poco más accesible, en el sentido de que el Bardo Todol fue escrito para tibetanos, entonces lo que ves cuando llega la muerte es aquello con lo que estás familiarizado, ¿sí? Estás familiarizado, entonces por eso los tibetanos ven eso, pero mucha gente aquí en Occidente no está familiarizada con esa visión, entonces por eso no ve lo que dice el Bardo Todol algunos de ellos, ¿no? Entonces por eso, digamos que ves con lo que estás familiarizado en vida, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Preguntan aquí, ¿cuál es la motivación que usted tuvo para tomar votos? Pues no sé si fue renuncia pura, pero renuncia inventada a lo mejor, ¿no? A veces fluctúa entre un poquito mejor, a veces casi siempre, ¿no? No, no demasiado, no una renuncia tan como yo quisiera, ¿no? Que fuese esa renuncia, pero bueno, por eso estamos practicando todos, ¿no? Entonces, independientemente de la renuncia que tengamos o la determinación, renuncia quiere decir determinación de practicar, no esa es la renuncia. Entonces, esta determinación de practicar está está ahí, ¿no? Está ahí, bueno, algo, por ejemplo, hablando de este tema, está ocurriendo algo, pero no sé si hay tiempo para hablarlo. Bueno, pues vamos pues a hablarlo. Bueno, en general, uno toma votos en el camino para ir aclarando un poco más su mente, para eso. Entonces, el camino espiritual muchas veces no es tan fácil como tenemos a veces como la fantasía de que es algo como de color de rosa, porque vemos a la gente espiritual feliz, aparentemente, ¿no? Sin embargo, hay que ser una persona relativamente fuerte, aunque no siempre estamos tan fuertes, pero fuerte me refiero emocionalmente en general. Lo que va, el camino espiritual va fortaleciéndonos emocionalmente, ¿sí? Donde muchas veces nos vamos a sentir aislados en el camino, ¿no? Y en ocasiones el Dharma es lo que nos sostiene, lo que nos sustenta. El Dharma es lo que le da sentido a lo que estamos haciendo. Especialmente, ¿no? A nivel emocional nos da cierta madurez o estabilidad que a lo mejor sin el Dharma sería más complicado, ¿no? Entonces, tener por un lado el Dharma es importante, tener maestros en quien confiar. En mi caso ha sido una de las mejores ayudas, aparte de tener, por supuesto, el sustento del Dharma. Una ayuda y sostén, ¿no? Es el Dharma, ¿no? Y sobre todo nuestros maestros, para mantener mejor o peor mis votos, ¿no? Como dentro de la situación en la que estemos, pero en general, para mantener esa sinceridad. Sí, es muy importante. Entonces, es una transformación
La práctica espiritual es una transformación lenta y a largo plazo. Y quizás es mejor no tener demasiadas expectativas, o tener algunas, pero que no sean tan irrealistas, tampoco realistas, ¿no? Cambios rápidos, ya enseguida voy a alcanzar el shamatha y voy a... ¿no? A veces, como a menudo les digo a otros compañeros, no esperemos cambios demasiado rápidos porque quizás incluso al principio puede ser algo frustrante, pues, ¿no? Vemos que aunque nos gustaría ser un buen practicante de Dharma, digno de llevar los hábitos, en el caso de nosotros los monjes, ¿no? No, quisiera ser un buen practicante digno de llevar los hábitos, digno representante de la sangha, como decimos, ¿no? A veces tenemos que aceptar con humildad que no lo somos tanto, no somos tan puros y perfectos, y no por eso hundirnos ni decepcionarnos por ello, ¿sí? Sino ver que es una transformación gradual. Lo mismo sucede con la práctica a nivel laico, ¿sí? La práctica es la misma para los dos. El Buda tuvo 2 discípulos y cualquier nivel de práctica que estemos haciendo, incluso aquellos que practican el Vajrayana, es importante no tener muchas expectativas, ¿eh? Que sea el camino rápido, ¿no? Entonces, creo que es una parte crucial de la práctica del Dharma, es esto, ¿no? Que hemos entendido algo del Dharma, es a veces nos gustaría, ¿no? Ser mucho mejores practicantes y podemos seguir aspirando a ello, no dejemos de aspirarlo. Pero también tenemos que reconocer con humildad que a veces no somos tan perfectos y no hundirnos en la decepción por ello. Y es reconocerlo y no decepcionarnos, ¿no? Me gustaría ser perfecto, pues sí, pues ya no estuviera aquí ciclando en el samsara como canica, ¿no? Cuando echan una canica en un lavabo, ta, 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 ta. Entonces, creo que con esto pudiéramos cerrar, a menos que tengan alguna otra pregunta eh, en el chat, me gustaría que la pasaran. Por muy engañados que estemos, no es efectiva la intención de practicar la meditación. Sí es efectiva, ¿no? Pues por eso, porque estamos engañados, ¿no? No es efectivo practicar la meditación. Ah, ya. ¿Sí? O sea, aunque estemos engañados, precisamente porque estamos engañados, tenemos que meditar. ¿Sí? Precisamente por eso. Ahora, dice, ¿los fantasmas en qué reino están? En el reino de los pretas, es el mismo. Espíritus, fantasmas, pretas, son sinónimos. Distintos tipos de fantasmas. La Llorona está ahí. El jinete sin cabeza. Gasparín, ¿no? Pero en vez de asustarnos, aquellas personas que tengan cierto contacto con los fantasmas, con los pretas, por lo general, en vez de asustarse, deberíamos de tener compasión. Deberíamos de tener compasión porque es un reino que sufre más que el nuestro. Y a veces sí pueden crear ciertos obstáculos, pero más que obstáculos, si tenemos compasión, hay una historia con la que quiero cerrar, que una vez su santidad el Dalai Lama lo invitaron a un castillo allá en Europa, una familia rica, y le dijo, quiero que tenemos aquí fantasmas, ¿no? De la época medieval aquí rondando en el castillo. ¿Qué podemos hacer? Y dice, Dalai Lama, déjenme aquí, yo voy a hacer una práctica, ¿no? Entonces ya, se encerró en una habitación grande, se quedó ahí media hora más o menos, algo así, y acabando, se fue, se despidió, etcétera. Avísenme cómo va todo. Creo que fue su santidad el Dalai Lama que cuentan esta historia. Entonces ya regresó después, el año siguiente a Europa, o le comunicaron a esas personas, oiga, ¿qué hizo? Queremos saber qué hizo porque tenemos otros amigos con castillos con el mismo problema, ¿no? Entonces necesitamos pasarle la receta. Y la respuesta del Dalai Lama nadie se le esperaba. ¿Qué hizo? ¿Qué ritual hizo para sacar a los fantasmas, ¿no? ¿Qué exorcismo, por llamarlo así? Hizo, ¿no? La respuesta de su santidad fue, medité en la compasión por esa media hora. Me senté ahí a meditar en la compasión por ellos. Entonces, eso es, digamos, el método muy efectivo. No en vano dicen, no en vano dicen que es la joya que concede todos los deseos, ¿cierto? ¿Sí? Ahora que estoy en este reino humano, ¿cuál es la forma para salir de una vez por todas sin falta del samsara en esta vida? Buena pregunta. Bueno, pues la forma es los 3 adiestramientos superiores: la ética, la concentración, la sabiduría. La práctica de estos 3 ya depende de que tanto nos apliquemos a estos 3 cada uno de nosotros,
¿no? Sin ética no podemos generar concentración, sin concentración no podemos generar sabiduría estable. Entonces uno depende de otro, se practican a la vez, no va uno después de otro, se pueden practicar a la vez, ¿no? Es importante saberlo, pero pues es lo que finalmente nos conduce a la liberación. ¿Sí? Shila, Samadhi, Prajna. Eventualmente Prajna, como a menudo dicen las enseñanzas, lo que corta con la sabiduría es Prajna, el tercero. Pero para generar Prajna, que quiere ser sabiduría, tenemos que practicar concentración y ética. Entonces, pues bueno, creo que es todo, ¿sí? La de hoy, ¿no? Es domingo de puente, entonces ya los voy a dejar que se vayan a descansar, ¿no? Si quieren ver una película, ir a ver la Voz México, el programa este que hay aquí. No sé si empezó o no empezado, pero muchas gracias a todos. Gracias por conectarse. Espero que puedan seguirnos el siguiente miércoles. Las palabras de mi maestro perfecto. Estamos con este curso todos los miércoles, aquí hasta fin de año. Cortamos unas semanas en fin de año para vacaciones, pero regresamos después, ¿no? Con esto. Entonces, muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado del programa. Si tienen preguntas, mándenlos por Facebook. Ahí tenemos las preguntas. Tenemos una cuenta de Facebook. Y también los que deseen poner de me gusta a esta línea que estoy, digamos, a esta liga que estoy poniendo aquí en la pantalla. Los que deseen darle me gusta, pues estaría bien, les los agradecería porque nos ayudaría, ¿no?, a promocionar más las actividades de aquí el centro de Monterrey y en general, ¿no?, de Budas Amigo y de Siddhartha Intent. Entonces, bueno, pues es todo. Buenas noches. Aquellos que estén enfermos, que creo que algunos que estaban enfermos, que por favor se cuiden, ¿no? Y mejoren pronto y bueno, sigan aspirando a liberarse de la enfermedad pronto, ¿no? O sea, salir del samsara pronto, ¿no? Buenas noches a todos y nos vemos el siguiente miércoles los que puedan y los que no nos vemos el siguiente domingo. ¿Ok? Hasta luego.